Sí, señor. Sí, claro. La justicia nuestra también es restaurativa. Muchas gracias por su ejemplo. Es confidencial, porque ya saben los mediadores, sabemos, los profesores también, porque los profesores en algunas ocasiones tendremos que actuar como mediadores. A mí me corresponden muchas oportunidades de actuar como mediadores. Cuando un padre de familia se pone difícil con el profesor, pues ¿qué tengo que hacer? Calmar al padre de familia. He tenido que calmar incluso a los profesores, decir, profesor, nosotros somos los maestros. Por favor, controle sus emociones, respire profundo, hablemos con el papá, no gritemos con el papá, no le gritemos al papá, hablemos, ¿cierto? Para que ese papá no vaya a terminar en la Secretaría de Educación poniendo la queja, lo podemos arreglar aquí en el colegio, podemos dialogar aquí en el colegio. Entonces, esa confidencialidad también la debemos manejar los maestros, los coordinadores, cuando sabemos de casos de los estudiantes que son tan delicados y que ellos nos los cuentan porque confían en nosotros. Rompemos esa confidencialidad cuando en reuniones de profesores o simplemente nos encontramos al mejor compañero de la sede o de la jornada, mira que a tal estudiante le pasó tal cosa. No lo hacemos con el ánimo de dañar al estudiante, lo hacemos como con el ánimo de que nos dé un concepto. Pero tal vez la otra persona no lo ve así y vaya y lo difunda. Hay que ser muy cuidadosos con la información que llegue a nuestros oídos. Hay que ser muy prudentes para no acabar de hacerle daño a la persona que ha sido víctima de una situación de violencia. Imparcial y libre, y la mediación es libre en cuanto a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Ellos son los que definen a qué acuerdos van a llegar, pero el mediador debe estar muy atento y mirar que esos acuerdos a los que lleguen las partes no los afecten. Por ejemplo, un estudiante le pinchó la rueda de la bicicleta a otro estudiante, le pinchó la rueda de la bicicleta. Entonces, el dueño de la bicicleta quería que le pagara la llanta entera. Y el otro niño, pues asustado, porque de pronto el papá se iba a dar cuenta de ese daño, le dijo, pues sí, yo le puedo pagar la llanta, pero ¿y con qué plata? ¿Cierto? ¿Cuál es en ese caso el arreglo justo? Despinchar la bicicleta, volver las cosas a su estado, despinchar la bicicleta. ¿Cuándo va a despinchar la bicicleta? Hay que llamar al papá del niño que pinchó la bicicleta para que la lleven a un taller, le pongan el parche o la inflen si fue que le aflojó el gusanillo y se solucione el problema. Bueno, la mediación tiene unas fases o unos pasos. 5. Si cumplimos con cada una de esas etapas de la mediación, vamos a tener un final feliz. Y el final feliz es un acuerdo justo y razonable. La primera etapa es la entrada. La segunda es cuéntame. La tercera es situarnos. La cuarta es arreglar o proponer las fórmulas de arreglo. Y la última es el acuerdo definitivo. En la primera etapa, que es la entrada, lo que queremos hacer es crear las condiciones para que haya un buen diálogo. Entonces, ¿qué hacemos allí? Mucha atención. No les voy a decir todo lo que hay en la diapositiva para que no se cansen ni hay necesidad de que lo copien. Simplemente en esta etapa, las partes ya han pasado por la coordinación. Los mediadores no tienen nada que ver en eso. Llegan los conflictuados o los peleoncitos a la mesa de mediación. Están ellos allí, está el mediador y está el co-mediador. En algunas oportunidades las partes llevan testigos. Por ejemplo, en mi sede las partes llevan testigos, porque cada uno necesita ir apoyado, ¿no? Para ampliar la versión, para conocer realmente cómo fueron los hechos. Entonces, se presentan los mediadores. Dicen el nombre, el apellido y el grado. Mientras tanto, el co-mediador va diligenciando el acta para que queden todos los datos llenos y en caso de que se olviden del nombre de uno de las partes en conflicto, miran el acta, ahí está. Primero, se presentan las partes, dan la bienvenida. Segundo,
se presentan las partes en conflicto, nombres, apellidos y el grado. Y el tercer paso es presentar las normas de la mediación. Entonces, repaso. Primero, se presentan los mediadores y le dan la bienvenida a los muchachos. Hola, mucho gusto, yo soy Yolimar Medina, soy su mediadora del grado sexto. Me dicen sus nombres, por favor, y ellos lo harán. Buenos días, bienvenidos a la mediación. Y luego se presentan las reglas de la mediación. Es muy sencillo. Las reglas de la mediación son las reglas que tenemos aquí ahora, ¿cierto? 1, escuchar. 2, hablar sin interrumpir. 3, no utilizar vocabulario grosero o vocabulario soez. Y finalmente preguntarles, ¿ustedes están de acuerdo con ir a la mediación? Aquí es donde se hace efectiva la voluntariedad de la mediación. Cuando los mediadores les dicen a las partes, ¿ustedes quieren ir a la mediación? ¿Y qué hacemos si ellos dicen, no, no quiero ir a la mediación? Muy bien, se le dirá al profesor o al coordinador. Pero antes de que ustedes desistan de esa mediación, van a utilizar todas sus habilidades, todos sus conocimientos y van a tratar de convencerlos de que ir a la mediación es la mejor solución a esa situación de violencia. Porque pueden dialogar, porque se pueden entender, porque muchachos les pueden rebajar. ¿Cómo se va a hacer suspender? Y lo más importante es que ustedes pueden volver a ser compañeros, pues tampoco van a salir dándose el abrazo y el beso y siendo los mejores amigos, pero ya no se van a volver a agredir. Si ustedes logran convencer a los muchachos en esa etapa, la siguiente etapa va a ser más fácil. ¿Listo? Segunda etapa. La segunda etapa es cuéntame. ¿Para qué es esta etapa? Y es muy facilita, muy facilita. Esta etapa es para que las partes puedan, como el nombre de la etapa lo dice, puedan contar lo que los tiene afligidos, lo que les está molestando. Entonces, ustedes preguntan por turnos. Le dicen a uno, cuéntame, ¿qué es lo que te ha pasado? Lo dejan que se desahogue, lo dejan que arranque esa raíz de dolor que lleva dentro, ese odio, todo ese malestar. Y luego le dan la palabra al otro. Y ahora sí, cuéntame qué es lo que a ti te ha pasado. Y si este quiere interrumpir, ¿qué hacemos? Con esa señal es suficiente. No hay necesidad de ponernos a gritar, ni a pelear, ni a levantar la voz. Ya los muchachos entienden. Si insiste en interrumpir, se le dice, por favor, recuerda que debes respetar la palabra y hablar por turnos. Si está muy enojada y dice, es que esa loca... recuerda que no debes utilizar palabras groseras que descalifiquen a su compañero, no debes utilizar vocabulario, eso es como ustedes se lo quieran decir, pero de la mejor manera, para que él sienta que hay interés en ayudarle realmente en esa mediación. Pueden ustedes utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, pueden utilizar la técnica del parafraseo, es decir, después de que los han escuchado, ustedes pueden utilizar lo siguiente. Lo que usted quiere decir es que entre usted y su compañero ocurrió esto, esto y lo otro. ¿Para qué lo van a hacer? Para que los muchachos entiendan, los que están en conflicto, que ustedes sí han entendido el problema, para que entiendan de la boca de ustedes y con las mejores palabras y de manera resumida qué es lo que les está pasando, para que entren a tener o haya un consenso o un acuerdo sobre la situación que los está distanciando. Pueden resumir, porque en una mediación los muchachos pueden hablar horas y horas y horas y cuentan y vuelven y cuentan y se devuelven, y es que hace 5 años desde que entramos, pero hace 3 años también. Hay que escucharlos, pero llega el momento en que hay que empezar a poner límites y decirle, sí, está bien, lo que tú estás diciendo es que, y ustedes con sus palabras hacen un resumen de lo que les ha pasado, sin dejar que se devuelvan nuevamente a contar lo ocurrido, porque vuelve y se prende la situación y nunca van a terminar la mediación.
Luego, cuando ya ellos han contado, ambas partes han contado, al final ustedes les preguntan, ¿cómo se sintió usted con lo que pasó? Entonces ellos van a decir, no, pues me sentí muy mal, porque es que ella me tiró al piso, y entonces, no, pues imagínense que a mí se me levantó la falda, todo el mundo me estaba viendo, me sentí muy, muy mal, y yo por eso es que yo no la quiero perdonar. Y luego le pregunta a la otra parte, ¿y si usted se hubiera caído y se le hubiera levantado la falda, cómo se hubiera sentido? ¿Cierto? La empatía. Entonces la otra persona reacciona y dice, me hubiera sentido muy mal, porque a mí tampoco me gusta verme ridiculizada, no me gusta que me vean mis piernas. Ellos empiezan a contar muchas cosas y sienten que verdad cometieron un error. Si nosotros no hacemos esa pregunta, si pasamos por alto, pues difícilmente una de las partes se pone en el lugar de la otra. La tercera etapa es situarnos. Situarnos es aclarar el problema. Identificar cuáles son los puntos o cuáles son las situaciones que no permiten que esas partes que están en conflicto puedan llegar a un acuerdo. Entonces, el mediador les dice, si entiendo bien, pueden utilizar las palabras que quieran, pero podrían decirles como lo hizo Cano en el video, si entendí bien, lo que ha pasado entre ustedes es que, y hacen un resumen del conflicto, ¿cierto? Ustedes cuentan de qué se trata el problema y luego les preguntan, ¿y tú qué quieres? Como ya los hemos escuchado, ya sabemos qué es lo que ha pasado, ya hemos hecho un resumen del conflicto, le preguntamos, ¿y tú qué quieres? Entonces ellos responden, no, yo lo que quiero es que no se vuelva a meter conmigo. Y el otro responde, no, yo lo que quiero es no volverle a hablar nunca más. Y entonces los mediadores nos sorprendemos, porque vemos que la cosa no va por buen camino. Así es que pasamos a la siguiente etapa, que es arreglar, y les vamos a decir, bueno, si ustedes quieren solucionar este problema, deben cooperar, deben ayudar. Entonces vamos a proponer diferentes fórmulas de arreglo. Una metodología puede ser la de la lluvia de ideas. ¿En qué consiste la lluvia de ideas? Pues que vamos a dar diferentes ideas y el mediador las puede copiar. Y de todas esas opciones, al final decirles, mira, estas serían las mejores opciones. Recuerden que cada fórmula de arreglo que ustedes presenten tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Así es que las mejores fórmulas de arreglo que ustedes han presentado son esta, y las consecuencias podrían ser estas. ¿Ustedes están de acuerdo con que este sea el arreglo? Y al final, entonces en el acuerdo, las partes van a decir, sí, de todo eso que propusimos, este sería el mejor acuerdo. Y el mediador les pregunta, ¿creen ustedes que es la mejor solución al conflicto que se ha presentado? ¿Creen que lo pueden cumplir? Los detalles de un buen acuerdo son muy importantes. Eso es como cuando los adultos llegamos a un acuerdo en los estrados judiciales. Por ejemplo, el señor o la señora que tiene que dar una cuota de alimentos a su hijo, ¿sí? ¿De cuánto es la cuota? ¿Dónde la va a consignar? ¿Qué días la va a consignar? Además de las cuotas extras, por ejemplo, el vestuario, ¿cuándo lo va a dar? ¿Cuántas prendas van a hacer? Los uniformes, ¿en qué fechas? ¿Qué tipos de uniformes? Los útiles escolares. Asimismo, el acuerdo de la mediación debe ser muy específico. Me dañó el cuaderno y me va a restaurar devolviéndome el cuaderno. ¿Cuándo? Eso debe quedar en el acta. ¿Cuándo? Mañana, el viernes 28 de septiembre. ¿28 es mañana? El viernes, ya se me adelantó el mes. El viernes 27 de septiembre. ¿Dónde?
en el salón de la directora de grupo. ¿A qué horas? A las 7 de la mañana, porque a las 8 hay que presentarlo, a las 7 de la mañana. Y luego, como vamos a hacerle un seguimiento, el lunes es el seguimiento, el lunes los mediadores van y verifican si efectivamente le devolvió el cuaderno a la hora indicada. Si no se cumplió, el mediador no se va a poner a pelear ni nada por el estilo, sino que el mediador se va donde la persona encargada de la mediación y le dice, aquí, permítame por favor el acta de mediación, hay un espacio donde dice seguimiento, se cumplieron o no los hechos, sí o no, por qué, y le entrega y le dice, ya encárguese usted del asunto. Y hasta luego el mediador se va y ha hecho una gran contribución. ¿Listo? Esas son las etapas de la mediación. Esto así, dicho, parece muy difícil. Eso está como muy largo, ¿cierto? ¿Y a qué hora nos aprendemos toda esa teoría? No, muchachos, esto más que teoría es práctica. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios para que ustedes conozcan más, profundicen más acerca de las etapas de la mediación y ustedes van a ir a su colegio y van a hacer una práctica directamente allá con unos muchachos que estén en conflicto. En 1 o 2 o 3 mediaciones ya ustedes están experimentados y si no, aquí están todos, vean, sus profesores para que les colaboren. ¿Quieres explicar el acta? Bueno, vamos a ver un modelo de acta de mediación. De pronto ustedes retoman nuestra acta de mediación. Quizás ustedes hagan su propia acta de mediación, una más sencilla. Esta ya tiene muchos detalles porque la hemos ido mejorando, perfeccionando, nos da mucha información. Como directivos y docentes nos sirve mucho la mediación, las actas de mediación, porque con ella podemos hacer unos estudios de violentología escolar, por ejemplo. Nos damos cuenta cuántos conflictos se presentaron en el 2017 y fueron a mediación. Un ejemplo, ¿cuántos en 2018? ¿Cuántos llevamos en 2019? ¿Quiénes son los que más se pelean y van a mediación? ¿Son los hombres? ¿Son las mujeres? ¿Son los niños de 3º a 5º? ¿Son los niños de 6º a 9º? ¿O son los niños de 10 a 11? Y hemos llegado a unas conclusiones. Por ejemplo, podemos detectar en qué clase o en qué espacio del colegio es donde más se presentan los conflictos. Por ejemplo, en la cancha a la hora del descanso. ¿Qué medidas podemos tomar? Tenemos que ampliar el número de profesores que van a hacer turnos de disciplina ya. O, es en los baños. Nos toca estar más pendientes de esos baños o de esos pasillos, porque esto nos sirve para nosotros también tomar medidas importantes y mejorar cada vez la convivencia. Bueno, entonces el acta que tenemos está así. ¿Me puede cerrar esa puerta, por favor? Le agradezco. Dice, acta número, la diligencia, el encargado de la institución, periodo académico, estamos en el periodo, algunos segundo, otros tercero, otros cuarto, porque hay unos colegios con semestre. Fecha, la fecha en que se hizo la mediación escolar, tipo de conflicto. Aquí tenemos tipificadas las situaciones que pueden ir a mediación escolar. Por eso al principio les dije, nosotros tenemos toda una estructura para poder implementar la mediación. Entonces dice, fue una agresión verbal, sabemos que esa es una situación tipo 1, fue una agresión física, puede ser una agresión física sin lesiones personales o con lesiones, acoso en la institución educativa, acoso o agresiones a través de las redes sociales, tensión en las relaciones interpersonales. Otro que no se encuentra allí clasificado y describir cuál. ¿Qué otro conflicto podría presentarse que pueda ir a mediación? ¿Un hurto? No. Haberse tomado el jugo de otro. Se comió se comió la lonchera del otro. ¿Sí? Puede ser, ¿sí?
algún malentendido, pero puede ser el típico, ¿no? Que se comió la lonchera y el niñito dice, ay, es que yo no sabía que tenía dueño. Bien. Luego le dice que tenía hambre, ¿sí? O le dijo, le doy un poquito de mi yogur y se lo mandó todo. Pues eso se genera un conflicto. Siguiente, lugar de los hechos, salón de clase, pasillos, cafetería, restaurante escolar, en fin, narración de los hechos. Les pido un poquito de silencio, por favor. Narración de los hechos. Miren que esto es tan especial que incluso una profesora de castellano se puso a analizar las actas y encontró que a los estudiantes les hacía falta mejorar la redacción y mejorar la ortografía, como le ocurre a casi todos nuestros estudiantes, porque se han vuelto muy digitales. Y se les dio un cursito de redacción a los muchachos, porque cuando íbamos a leer las actas, pues no entendíamos, era algo como muy incomprensible, porque es difícil, hasta para los adultos es difícil redactar un párrafo, para los niños de tercero, pues más difícil, para los de cuarto, quinto, aunque hay unos que uno dice, uy, ¿quién lo escribió? Está muy bien escrito, está muy bien redactado, muy buena ortografía, sin borrones ni tachones. Entonces, los mediadores deben pensar muy bien en la medida que se van surtiendo las diferentes etapas de la mediación, hacer un resumen, ¿cómo se dice? Mental. Profesores, decía, hay profesores de castellano aquí, antes de ir a escribir en el acta de qué se trataron los hechos. Y es muy bueno que narren allí lo que dijo cada una de las partes y de manera muy breve para poder entender, bueno, cuáles son los hechos según su versión y cuáles son los hechos según su versión. Luego vienen los acuerdos, ahí hay espacio para 3 acuerdos. Seguidamente, la opinión de los mediadores sobre el conflicto. Entonces, antes de que el mediador vaya donde la persona autorizada para recoger el acta, diligencia estos espacios. ¿Cómo se sintieron durante el proceso de la mediación? Entonces, los mediadores dicen, me sentí bien o me sentí mal, estuvo muy difícil porque una de las partes no permitió que el diálogo fluyera, interrumpía mucho, no quiso cooperar. O puede escribir, me sentí muy bien porque las partes estuvieron tranquilas, hablaron y llegaron al acuerdo sin ninguna dificultad. ¿Con qué actitud afrontaron la mediación los actores en conflicto? Entonces, el 1, digamos el pelioncito 1 y el pelioncito 2, podrá decir con tranquilidad, expresó lo que sentía sin ningún problema. El otro, un poco de dificultad, pero luego entró en confianza y logró expresar lo que le estaba pasando y proponer acuerdos. Firman los mediadores, nombres, apellidos, curso y los actores en conflicto. Finalmente, el acta pasa donde el coordinador. En todas las instituciones hay coordinadores, en todas hay coordinadores. Y nosotros somos los competentes para conocer de esta situación. No hay coordinación. Eso pasa en Colombia. Increíble, ¿no? Bueno, puede ser una institución muy pequeñita. Sí. ¿Muy pequeña la institución? Puede ser una institución muy pequeña, sí. Pues uno está acostumbrado a que son unas sedes muy grandes con muchos estudiantes. Bien, entonces pasa donde el coordinador o donde el profesor o donde el rector y él firma y dice tipo de correctivo impuesto. Miren acá, más allá del mero acuerdo de las partes, que ya es muy importante para la convivencia escolar, la institución, apegándose a lo que dice el manual de convivencia y no de manera arbitraria, impone un correctivo, mínimamente el correctivo, llamado de atención para las partes o para la parte tal, mínimamente llamado de atención verbal. Otro, memorando, ya eso es un llamado de atención por escrito, ustedes le llamarán, todas partes tenemos diferentes nombres. Memorando para las partes,
suspensión de clase por un periodo de 3, 4, 5, 10 días. Correctivo impuesto. Trabajo social consistente en, ustedes describen. Y las observaciones del coordinador. Los estudiantes estuvieron dispuestos a aceptar la mediación, lo que el coordinador considere que es pertinente dejar en el acta. Entonces, como ustedes ven, es un acta muy completa. Cuando nosotros tenemos visita de ICBF, de Procuraduría, de Personería, nosotros mostramos, aquí está el acta. Señores, agotamos el proceso de mediación. Aquí tenemos el acta de reunión con padres de familia, donde se enteraron. Estas actas las conocen los papás en reuniones de padres de familia, también para que vean en qué procesos han estado sus hijos, un proceso pedagógico, restaurativo, de fortalecimiento de la convivencia escolar. Lo más importante es el seguimiento, porque el seguimiento es uno de los componentes de la ruta, ¿no? Es el último componente de la ruta, el seguimiento al caso. Entonces, allí dice cuándo, fecha, mes, año, se cumplieron los acuerdos, qué dificultades hubo y qué actitud observaron los actores del conflicto.